Nos encontramos en esta ocasión en la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, y es el capítulo primero. Y me gustaría que pudiéramos pensar sobre la afirmación que hace el apóstol Pedro aquí en el versículo 8, describiendo a aquellos cristianos a los que estaba relatando la realidad de la fe cristiana. Dice en el primera de Pedro, capítulo primero, versículo 8, a quien amáis, habla del Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La pregunta más importante que te puedes hacer en tu vida es esta: ¿qué significa ser cristiano? Porque la respuesta que podamos dar a la misma tiene consecuencias no solamente para esta vida efímera, transitoria, corta, sino también por toda la eternidad. Y es una pregunta trascendental porque tantos y tantos a nuestro lado, incluso quizás en medio nuestro, pueden pensar que son cristianos sin serlo. En una cultura como la nuestra, en una tradición como la nuestra, además milenaria, tantos y tantos tienen una idea errónea de lo que significa ser cristiano. Y por tanto es importante que en todo momento y ocasión podamos confrontarnos a nosotros mismos con esas preguntas esenciales. Esta es la gran pregunta que tú te tienes que hacer. Aunque hayas sido incluso educado en la fe evangélica, tú tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué significa ser cristiano? ¿Soy cristiano? ¿Cómo puedo saber que soy cristiano? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Muchas veces hay respuestas superficiales a la misma. Podemos pensar, bueno, quizás soy cristiano porque mis padres me educaron como cristiano, o quizás puedo decir soy cristiano porque nací en un país cristiano, o porque he recibido una serie de ritos que están conectados con la iglesia cristiana. ¿Es esa la razón por la que tú eres cristiano? ¿Porque tus padres son cristianos? ¿Es porque has nacido en un país cristiano? ¿Es porque algún tipo de rito has asistido y has estado en él? Cuando miramos, sin embargo, lo que nos dice el Nuevo Testamento con respecto a lo que era la verdad cristiana, entonces encontramos realmente una definición mucho más satisfactoria por ser bíblica y divina de lo que significa ser cristiano. Aquí el apóstol Pedro, escribiendo a esos expatriados, a esos cristianos que estaban dispersos por varios lugares del Imperio Romano, que ha mencionado en el capítulo primero: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está escribiendo acerca de la realidad de lo que significa ser cristiano. Y lo que hace en primer lugar es muy interesante. Lo describe desde el punto de vista de Dios, es decir, ¿qué hace Dios para que alguien sea cristiano? Esto es esencial porque nadie puede ser cristiano a menos que Dios te haga cristiano. El ser cristiano no es algo que tú puedas obtener por ti mismo, sino es algo que solo Dios puede hacer. Este es realmente el gran tema de la Escritura. Nadie se hace a sí mismo cristiano. Algunos han querido matizar esa afirmación y dice, bueno, pues Dios pone de su parte algo, pero tú siempre tienes que poner algo de tu parte. Pero esto tampoco es lo que enseña la Escritura. La Biblia nos dice que solo Dios salva, que solamente somos salvos por la pura gracia de Dios. Y si alguno es cristiano es porque Dios ha querido que lo sea. Y por tanto, desde el punto de vista divino, esta es una obra que solo Él puede realizar. Pero lo interesante es ver la abundancia de matiz y la riqueza con que la Escritura presenta esa afirmación de que solo Dios salva. Por ejemplo, aquí en este capítulo primero, versículo 3, dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí describe lo que es la salvación, el ser cristiano, como haber sido renacidos. Es decir, es un nuevo nacimiento. Este es un concepto troncal, esencial de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, enseñando a aquel maestro de los judíos, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Tan esencial como es
para nuestra existencia el haber nacido. Todo lo que te ha venido después de tu nacimiento no te habría acontecido si tú no hubieras nacido. Por tanto, lo más importante de tu vida es cuando naciste. Pero ¿quién de nosotros ha nacido porque quiso nacer? ¿Quién está aquí diciendo, no, pues yo es que quise nacer y aquí estoy? No, nos encontramos nacidos. Y por eso esta metáfora es tan poderosa para describir la obra divina. Porque solo Dios puede hacerte nacer de nuevo. Y es, por tanto, una obra sobrenatural de Dios. Es una obra que solo Él puede realizar. Es una obra soberana de Dios. El viento, decía nuestro Señor Jesucristo, sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es esa obra del Señor. El Espíritu sopla y las personas son salvas de una manera soberana. Y por tanto, desde el punto de vista divino, es algo que solo Él puede realizar. Hay un nuevo nacimiento y, por tanto, el cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que ha experimentado esa obra de Dios en él, que le ha transformado completamente. Pero lo que a mí me gustaría que pudiéramos mirar en esta mañana es más bien cómo puedo yo saber que he experimentado ese nuevo nacimiento. ¿Cómo sé yo que he nacido de nuevo? Esa es la pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Porque podemos decir, bueno, pero esta es la obra de Dios, pero ¿cómo sé yo que he renacido? Esa es la gran pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Has renacido? ¿Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva creación en Cristo Jesús? ¿Cómo lo podemos saber? Porque si Dios hace una obra, entonces se tiene que evidenciar en nosotros. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio en nosotros que ponga de manifiesto a nuestra conciencia en primer lugar, pero también a los que nos rodean, que realmente Dios ha venido a nosotros y nos ha cambiado. Esto es lo que la Escritura también nos está diciendo aquí. Y eso es justamente a lo que me gustaría que pudiéramos prestar atención en esta mañana, porque el apóstol Pedro nos dice aquí en este versículo 8 tres características que tienen los auténticos cristianos, tres evidencias de que eres, si así ha acontecido, si has experimentado el nuevo nacimiento, un verdadero cristiano. ¿Cuáles son? Dice en primer lugar, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Es muy interesante que nos demos cuenta de que el nuevo nacimiento se evidencia en una relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una relación viva, una relación que nos muestra la gloria de Dios en Cristo Jesús. Notad que dice a quién amáis. Posteriormente va a decir en quién creyendo os alegráis. Es decir, el cristianismo tiene que ver con la realidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es troncal la persona de Jesucristo en la fe cristiana. Puede parecer algo obvio, pero no es así. Uno puede estar en muchos lugares donde supuestamente se está hablando de un mensaje cristiano y, sin embargo, puede ser un mensaje que se podría haber dicho en una sinagoga judía o quizás en una mezquita. Porque no es distintivo el mensaje. Quizás se habla de valores que mucha gente comparte sin ser cristiana. Se está hablando de principios que mucha gente comparte sin ser cristiana. Pero ¿qué es lo distintivo de nosotros? Lo distintivo de nosotros es la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que es realmente cristiano. A quien amáis, en quien creyendo, en quien os alegráis. La evidencia del nuevo nacimiento es que tenemos una nueva relación, una relación viva, experimental, es decir, que se siente, que nos mueve y nos conmueve con la persona de Cristo Jesús. Por eso es troncal y esencial oír hablar de Cristo Jesús. Por eso realmente, si os dais cuenta, la Iglesia cristiana siempre está hablando de Cristo Jesús. Siempre estamos hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo distintivo. Esto es realmente lo que es fundamental para nosotros. Y dice, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Me gustaría que pensarais por un momento quién está escribiendo esta primera epístola. Es el apóstol Pedro. Es un personaje curioso, ¿no? Este apóstol Pedro
sobre todo porque tuvo esa relación con Cristo en los días de su carne, es decir, cuando Cristo estuvo en su ministerio con nosotros. Y hay tantos incidentes, ¿no?, en los evangelios que se nos relata acerca de cómo Pedro pudiera haber amado a Cristo por tantas cosas, ¿no? Desde aquel incidente que no se desarrolla tanto, pero que es curioso, ¿no?, cuando estaba en la casa y sanó a su suegra. La suegra de Pedro estaba enferma con fiebre y el Señor Jesucristo la sanó. Podemos pensar la gratitud, ¿no?, de Pedro, el amor por el Señor. Mi suegra está enferma, pero la ha sanado el Señor Jesús. Puedo amar al Señor Jesús, ¿no? Y podemos pensar en Pedro también escribiendo estas palabras cuando saltó de la barca, ¿no?, con el Señor, cuando lo vio venir, nos lo dice también los evangelios, iba hacia el Señor y empezó a hundirse. Señor, sálvame. Y como el Señor extendió su mano y evitó que se ahogara el apóstol Pedro. Podía pensar en aquel momento, fíjate, estuve a punto de perecer, pero Jesús me salvó de hundirme en el mar. Otro incidente, cuando este mismo Pedro, que amaba al Señor Jesús, negó a Jesús 3 veces que le conocía. No tengo nada que ver con esa persona, no sé de qué me hablas. Nos dice que Jesús le miró. Eso lo dice en el Evangelio de Lucas. Y esa mirada derritió completamente el corazón de Pedro. Saliendo, lloró amargamente. El amor de Jesús por Pedro. Y ese incidente, ¿no?, que yo considero que es uno de los incidentes más curiosos, o por lo menos para mí lo es, de todo el Evangelio de Juan, por ese aura luminosa que hay aquí, de esta presencia de Jesús, ¿no?, en la orilla del mar de Galilea, cuando le dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Y 3 veces, y la última vez Pedro le dice el texto que se entristeció. Y le dijo: Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Y ahora Pedro aquí está escribiendo a gente, cristianos, pero que era un poco distinto con respecto a él, ¿no es verdad? Porque él había estado con Jesús y había oído incluso estas palabras de su boca: ¿me amas, Pedro? Tú sabes que te amo. Y sin embargo, cuando describe a aquellos primeros cristianos, ¿no es esto algo extraordinario? Dice que aquellos primeros cristianos se caracterizan porque aman al Señor Jesucristo. El tiempo verbal está en el presente continuo, quiere decir que era una acción cotidiana, constante. No que la amaban en algún momento y después no. El cristiano se caracteriza porque ama siempre a Cristo Jesús. Aquellos primeros cristianos amaban a Cristo Jesús como algo cotidiano, como el comer y el beber, amar a Cristo. Eso es lo que caracteriza al cristiano. Pero es tremendo porque dice aquí: a quien amáis sin haberle visto. Y Pedro está pensando: pero yo sí le he visto y le amé y le vi. Y sin embargo estos no le han visto y le aman. ¿Qué está diciendo esto? Nos está hablando de la eficacia del Espíritu Santo de Dios. Porque la Escritura dice constantemente que es por el Espíritu Santo, por el Espíritu que nos hace nacer de nuevo, que nosotros podemos amar a Cristo Jesús como le amó Pedro. Esa es la gloria de la fe cristiana. No es simplemente un acontecimiento histórico que pasó allí y Pedro pudo decir: yo lo vi. No, el auténtico cristiano como tú, si lo eres, como yo, si lo soy, puede decir: yo amo a Cristo como le amó Pedro. Tengo afecto por Cristo. Mi vida es Cristo. Amarle a Él es lo que da sentido a mi vida. ¿Por qué es eso posible? Es por el Espíritu Santo. Esa es la gloria de la obra del Espíritu Santo en nuestros días. ¿He pensado alguna vez? No, me encanta que pensemos en esto constantemente. La dispensación del Espíritu. ¿Qué significa eso? Muchos simplemente lo ponen en cosas extraordinarias, pero
la Escritura lo hace de una manera muy, muy sencilla y nos dice que la gloria del Espíritu Santo significa hoy que tú puedes amar a Cristo como le amaron aquellos hombres que estuvieron con Él en aquella orilla del mar de Galilea. Y si tú le amas a Jesús, y si puedes decir, realmente amo a Cristo, sin haberle visto, es porque el Espíritu está en tu vida. Esa es la eficacia del Espíritu. Nos damos gloria a Dios porque Cristo, cuando ascendió, después de resucitar de entre los muertos, después de haber vencido al pecado y a Satanás en la cruz, haya derramado el Espíritu Santo sobre la Iglesia, para que tú y yo ahora podamos amar a Cristo Jesús. Y esa es la pregunta que permanece. ¿Amas a Cristo? Esa es la gran pregunta. No es solamente creer lo correcto, por mucho, por muy importante que es, y lo decimos constantemente desde aquí, conocer la doctrina cristiana. Pero amas a Cristo, el Cristo de la doctrina. ¿Puedes decir como Pedro que le amas? Eso es el cristiano. El cristiano es aquel que, aunque no ha visto a Cristo, ama al Señor Jesucristo. Tiene afecto, cariño, anhelo por la persona del Señor Jesucristo. ¿Es eso así en tu vida? Y sabemos que nuestro amor no es un amor perfecto, es un amor creciente. Eso es también maravilloso, ¿verdad? Porque tú puedes decir, pero yo examino mi corazón y veo que mi corazón está frío hacia el Señor Jesús. Pero también lo vemos en la vida del apóstol Pedro, ¿no es verdad? Él siendo ese discípulo, cómo hay esa fluctuación en la vida. ¿Y eso por qué está escrito? Está escrito para que tú no te desanimes. Porque quizás dices, ahora no le amo como debiera. Pero Pedro terminó amándole como tenía que hacerlo. Y fue creciendo en ese amor. Y por eso tú puedes decir, oh Señor, renuévame en ese amor por la persona del Señor Jesucristo. Que pueda significarlo todo para mí. Que cualquier otra cosa pueda palidecer en importancia cuando te considero a ti, aquel que me amó a sí mismo en la cruz y se dio a sí mismo por mí. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó a nosotros primero y dio su vida en la cruz por nosotros. Cuando nosotros estábamos perdidos, muertos, en delitos y en pecados, sin poder hacer nada por nosotros mismos, porque la obra hemos dicho que es una obra divina, Él estuvo dispuesto a ir a esa cruz del Calvario para dar su vida allí por personas como nosotros. ¿Cómo no vamos a amar a alguien que tan desinteresadamente se entregó por nosotros en la cruz? Los momentos de dificultad de la vida, ¿en quién vas a poner tus manos? En alguien que puede fallarte. Cualquiera de nosotros puede fallarte. Incluso nuestros padres pueden fallarnos, nuestros amigos pueden fallarnos. Pero sabéis, hay alguien que nunca nos va a fallar, que nunca te va a fallar, que va a ser la persona del Señor Jesucristo. Si te amó hasta el punto de morir en la cruz por ti, ¿piensas que te va a abandonar ahora, en el tiempo, en el espacio, en este momento? ¿Que te va a dejar? No lo va a hacer, no lo va a hacer en absoluto. Muy al contrario, Él va a continuar con ese amor para con nosotros hasta el fin. Y por eso nosotros le amamos. ¿Le amas tú al Señor Jesucristo? ¿Amas tú al Señor Jesucristo? Esa es la gran pregunta, esa es la gran evidencia. ¿Quieres tú amar al Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ser esto posible? Dice en segundo lugar, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. El cristiano es aquel que puede estar seguro de que ha nacido de nuevo porque tiene fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es tener fe en el Señor Jesucristo? Es muy curioso, significa realmente confiar en el Señor Jesucristo. Confiar, mira, en alguien que no vemos, pero es confiar en Él. Es realmente poner toda nuestra esperanza en Él, en esta persona porque conocemos acerca de Él por el testimonio del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro aquí nos está hablando de que todo el Antiguo Testamento tenía un solo tema, y era los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría. ¿Por qué se escribió el Antiguo Testamento? Para anticipar que nosotros pudiéramos luego depositar nuestra fe en aquel que vino a este mundo a morir en una cruz por pecadores como nosotros.
para que nosotros ahora podamos poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, entonces es que has experimentado ese nuevo nacimiento. Y es muy interesante cómo la forma en que presenta la Escritura esa fe es realmente peculiar, porque nos está hablando de una relación personal con el Señor Jesucristo. Esto es difícilmente traducible al castellano y nuestros traductores hacen todo lo posible por comunicarlo, pero es más profundo lo que parece cuando dice en quién creyendo. Es como entrar a Cristo Jesús. Es una preposición griega realmente muy extraña, que solamente adquiere fuerza con el Nuevo Testamento. Es como, imagínate que vas a una casa y entras a esa casa, porque allí hay alguien que te ha invitado, y esa persona te hace sentirte bienvenido, y dice, pasa, estoy tan contento que hayas venido, pasa a mi casa, come conmigo, quédate un tiempo conmigo. Esa es la idea de la fe. La fe es entrar a Cristo. Es realmente descansar en Cristo. Es encontrar todo sentido en Él. La fe es algo vivo. Es algo realmente que nos pone en una comunicación directa con el Señor Jesucristo, más que cualquier otra cosa. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y nuevamente, lo que dice, aunque ahora no lo veáis, pero ahí hay un matiz, en este caso distinto al anterior. Aunque ahora no lo veáis, yo lo he visto. Aunque ahora no lo veáis, pero ¿qué quiere dar a entender? Pero lo veréis. Aunque ahora no lo veáis, yo sí le vi, vosotros le veréis. ¿No es algo maravilloso lo que está diciendo aquí? Es lo que se traduce también por parte del apóstol en el versículo 3, cuando dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza cristiana? La esperanza es una palabra también muy profunda en el Nuevo Testamento. No es, espero que llueva, porque me interesa que llueva, no, sobre todo con estos calores, pero a lo mejor no llueve, lo más probable es que no llueva, ¿verdad? Con el calor que hace. No, la palabra esperanza en el Nuevo Testamento significa la certeza, la seguridad, la confianza de que estaremos algún día con Cristo. Esa es la esperanza. Hay una convicción, una seguridad que viene porque Cristo ha vencido a la muerte. Tan seguro como que Cristo venció a la muerte, es que nosotros algún día estaremos con Él. Y dice Pedro, y le veréis, que ya Job anhelaba, con mis ojos veré a mi Redentor. Job tan lejos de aquella gloria, de aquella iluminación de la Escritura que hablaba con tanta claridad de la salvación que vendría con el Mesías, y sin embargo con mis propios ojos le veré. ¿Has pensado alguna vez en ello? Que algún día verás a Cristo Jesús con tus propios ojos, que le tendrás ahí enfrente, tuyo, y podrás contemplarle, a ese Cordero inmolado por amor a nosotros, en quien siempre has confiado sin verle, pero que ahora lo tendrás delante para siempre. Eso es la fe cristiana, ese es el cristiano, aquel que anhela ese día de ese encuentro. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y ganancia morir. ¿Por qué? Porque es estar con Cristo. Pablo lo explica ahí muy bien. El cristiano no es que desee la muerte, no, la muerte no la podemos desear, no. Lo que deseamos es estar con Cristo, que es distinto. Porque eso es lo más maravilloso. Estar con Él, vivir con Él, morar con Él, en esas moradas que dice Él que fue a preparar para nosotros. Ese lugar con el que estaremos para siempre con Él. ¿Crees tú en Cristo? ¿Has creído tú en Cristo? Descansas en Cristo, reposas en Él. Aunque no le veas, por el testimonio de la Escritura, del Antiguo Testamento, pero el testimonio del mismo Pedro, que nos dice que él fue en su segunda epístola testigo ocular de los padecimientos y de la gloria del Señor Jesucristo.
por este testimonio, Él nuevamente, el Espíritu Santo. Esa es la gloria del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo engendra en tu corazón esa fe por la que tú te apropias de Cristo Jesús como si lo tuvieras ahí mismo. Esa es la eficacia del Espíritu. Esto es extraordinario, ¿no es verdad? Porque uno dice, no, es que yo no lo he visto, ¿cómo puedo creer en Él? Pero Pedro dice, sí, pero es que creéis aunque no lo habéis visto. Lo vais a ver, pero no lo habéis visto. ¿Por qué? Nuevamente por el Espíritu. El Espíritu hace que esta palabra se traduzca en una experiencia real de Cristo. De tal manera que podemos decir que tenemos comunión, relación con Cristo, aunque no lo estemos viendo. ¿Hay algo de eso en tu vida? ¿Tienes esa fe? Esa es la única manera en la que podemos acercarnos a Dios. Sin fe no podemos ser salvos. La fe es dejar de confiar en uno mismo y confiar en Dios. Es reconocer lo que la palabra de Dios dice, que estamos perdidos, que somos culpables, pero que hay un Salvador que pagó por todas nuestras culpas en aquella cruz para que ahora nosotros podamos ser perdonados. Es encomendarnos en las manos de Cristo Jesús. Qué bueno es encomendarnos en las manos quizás de nuestros padres, porque hemos visto cómo cuidan de nosotros, de nuestros amigos, para que nos den buenos consejos. Pero qué mejor será encomendarse en las manos de aquel que jamás nos va a dejar, que ha prometido estar con nosotros siempre, en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción. Va a estar siempre con nosotros. Así es como obtenemos esa salvación. Pero dice algo más que caracteriza a los cristianos. Dice finalmente, en quien os alegráis con gozo inefable y glorioso. En quien os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta palabra alegrarse es una palabra muy poderosa. Se ha traducido como alegrarse, pero realmente es exultar. Realmente uno encuentra satisfacción profunda, la mayor de las satisfacciones posibles en Cristo Jesús. Es un gozo que hay en lo más profundo del ser en Cristo Jesús. Cuando hemos creído en Él, cuando estamos amando a Cristo Jesús, entonces viene esta alegría a nuestra propia vida, este gozo. Y es muy interesante que notemos aquí el contexto de estas palabras, porque alguno de vosotros puede pensar, claro, si la vida me va bien, si no tengo problemas, si no hay aflicciones, pues claro que me puedo encontrar alegre. Y seguramente aquellos cristianos a los que escribió Pedro, pues como no tendrían problemas, pues estaban contentos. No, mirad el contexto de estas palabras. Dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, versículo 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está escribiendo a cristianos que estaban sufriendo, a cristianos que tenían amos difíciles de soportar, escribe allí, a criados, a un mundo, a cristianos que vivían en un mundo hostil hacia ellos. Es decir, no les iba todo de color de rosa. No eran personas ricas, acomodadas, que no tenían ningún tipo de problema. Tenían que afrontar todo tipo de aflicciones, muchas de ellas conectadas con el hecho de ser cristianas. Lee toda la epístola, es muy interesante cómo Pedro una y otra vez se refiere a las dificultades. Les dice, por ejemplo, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Existe esa idea, ¿no?, de que, bueno, si uno es cristiano todo le va a ir bien. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Muchas veces nos vienen dificultades. No solamente las dificultades que todo el mundo experimenta en la vida, sino específicamente por ser cristianos. Pero dice Pedro, sino gozaos
Otra vez esa nota, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando participamos en dificultades, estamos compartiéndolas con Cristo, porque Él sufrió por nosotros primero, para salvarnos, y ahora el camino hacia el cielo es un camino también de dificultad. Pero lo que quiero deciros es que ellos se alegraban con gozo en Cristo en medio de sus dificultades. Eso es una evidencia extraordinaria de que el Espíritu Santo ha tocado tu vida. Porque normalmente las personas de este mundo, cuando las cosas van mal, las circunstancias externas son malas, entonces acusan el golpe. Ahí vemos esa ira, esa tristeza, ese desánimo, esa desesperanza. ¿Por qué me pasa esto? Es que, ¿cómo voy a estar contento? Mira lo que me ha pasado. Pero la fe cristiana hace algo extraordinario con nosotros. En medio de la aflicción, mantenemos un gozo. Eso solo puede hacer el Espíritu Santo. Y eso es lo que hay que pedir al Señor. Porque es una experiencia creciente la que describe aquí aquellos cristianos. ¡Qué testimonio! ¡Qué impacto en aquella sociedad! Porque con tanta dificultad, y sin embargo, estaban llenos de gozo. Un gozo que realmente es difícil de describir, porque dice inefable y glorioso. ¿Qué significa inefable? Significa que las palabras humanas no pueden realmente expresar lo que significa Cristo para nosotros. Lo que ha venido a nuestra vida por haber creído y por haberle amado y continuar amándole ahora. Eso es lo que es inefable. Una cosa inefable es que hacemos de palabras. La expresión, la experiencia del Espíritu Santo en uno es algo que realmente se siente más que se puede describir. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo podemos describir lo que Cristo es para nosotros? Tantas veces nos faltan las palabras. Eso es inefable. Pero lo sentimos, lo experimentamos. Quizás esa es la razón por la que la música es tan importante en la iglesia cristiana, al cantar. Porque al cantar estamos expresando mucho más de lo que quizás podamos comunicar. Buscamos articularlo con palabras, claro que sí, pero hay también sentimientos que acompañan. Hay algo de ese gozo inefable en tu vida, porque esa es la prueba del cristiano. Hay ese gozo en medio de la tribulación, gozo inefable y glorioso. Esta es otra de esas grandes palabras de la Biblia, ¿no es verdad? Porque cuando se piensa en Dios, se piensa en la gloria de Dios. Dios, que es por encima de cualquier otra cosa, Dios es glorioso. La gloria es el resplandor del carácter de Dios. Cuando una cosa realmente es extraordinaria, resplandece. ¿Por qué el sol? Esto es un ejemplo. ¿Por qué podemos ver que es algo extraordinario? Porque resplandece. La gloria del sol es su luz, es su calor. ¿Quién puede aguantarlo cuando brilla como lo hace? Pero es que es su ser mismo del sol, esa es su gloria. La gloria de Dios en Cristo Jesús es algo que ya experimentamos aquí, dice el apóstol Pedro. Es un gozo inefable y glorioso. Es como si fuera un anticipo del cielo. Los suburbios del cielo, cuando uno va a un lugar y se acerca a ese lugar, los suburbios, los barrios que rodean a una ciudad. Dice, ya estoy llegando. Eso es lo que dice Pedro. Aquí y ahora, el cristiano verdadero experimenta algo de la gloria venidera. La mayor parte de esa gloria está reservada para la segunda venida de Cristo, para la eternidad. Pero Dios nos ama de tal manera que ya aquí deja caer sobre nosotros gotas de lluvia, de aquella gloria que nos espera. Y el cristiano experimenta algo de eso. Hay momentos, ¿no es verdad? No lo has experimentado en tu vida como cristiano, en el que parece que estás ya tan cerca de allí, de ese lugar tan maravilloso, porque el Señor está cerca de nosotros. Y ocurre muchas veces en público.
Porque, ¿sabéis? Lo estamos diciendo últimamente muchas veces, las asambleas públicas es la manera en la que se nos describe el cielo. Hay algo de la gloria de Cristo que solamente puede ser conocido en medio de las asambleas del pueblo de Dios. Porque es algo que no solo es individual. Empieza por la fe en Cristo, personal, intransferible, por el amor personal a Cristo, pero hay una expresión que tiene que ver con toda la iglesia conjuntamente. Está dando testimonio de esa realidad de Cristo. Hay algo de ese gozo inefable y glorioso, por tanto, en tu propia vida. Esto solo es posible si hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y la manera en que eso se traduce es por medio de esa fe en Cristo Jesús, por ese amor por Cristo Jesús. Y es en tanto y en cuanto estamos creciendo en esa fe y en ese amor por Cristo Jesús, que este gozo inefable y glorioso, esta alegría, aparece más y más en medio nuestro. Queremos estas cosas, las tenemos que anhelar, porque esto es el cristianismo del Nuevo Testamento. Este es el único cristianismo bíblico. Es que la persona de Jesús, notadlo bien, nos transforma completamente y nos hace distintos por lo que Él ha hecho por nosotros en aquella cruz, por lo que significa que su propio Espíritu Santo está en nosotros para que la experiencia de aquellos que estuvieron con Él, los apóstoles, pueda ser también la experiencia que tú tengas, como la tuvieron aquella generación de cristianos a los que escribió el apóstol Pedro esta primera epístola. Pues quiera Él que algo de esto pueda haber en tu vida, que creas, porque algún día le verás, que le ames, aunque no le veas, para que ese gozo inefable y glorioso pueda inundar tu vida y pueda darle sentido y satisfacción aquí, mientras esperamos ese día que será como ningún otro, cuando nuestros propios ojos le vean con toda su gloria. Que así sea, todos nosotros. Amén. Nuestro último cántico busca que sea una respuesta, como decíamos, del corazón a esta palabra. Grata certeza soy de Jesús. Hay esa nota de seguridad, ¿no es verdad?, en aquellos primeros cristianos. No es algo incierto, ¿no? Soy cristiano, soy cristiano. Y dice en la segunda estrofa, siempre sumiso tu voluntad, glorias celestes, empiezo a gustar. ¿Gustas ya de esa gloria celeste? Paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar mientras a Cristo logra mirar.